Cuando estaba cursando mi primer año de matrona, una compañera hizo una pregunta sobre la placenta que jamás olvidaré. Para que puedas entender la historia, te cuento brevemente el contexto. Yo estudié la especialidad de matrona en Inglaterra, en Londres. Todas las alumnas éramos enfermeras y además teníamos varios años de experiencia. Esta chica era madre y no de uno, sino de varios hijos. Bien, a lo que íbamos. Estábamos en clase de anatomía explicando las partes del aparato reproductor femenino, cuando de repente levantó la mano y preguntó, Excuse me, entonces, ¿nacemos con una placenta o la placenta es un órgano que se va a producir en cada uno de los embarazos? No recuerdo muy bien si la profesora llegó a responder su pregunta o si la carcajada de toda la clase al final respondió de forma inmediata su duda. Por eso, para que a ti no te ocurra lo mismo, he preparado este episodio en el que te contaré todo lo que necesitas saber sobre este órgano tan fascinante, la placenta. Veremos qué es, para qué sirve y algunas curiosidades que puede que te sorprendan aún más que la pregunta de mi compañera. ¿Preparada? Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Inimba, el podcast de Me lo dijo la matrona, en el que hablamos sobre aspectos de embarazo, parto, posparto y la maternidad en general. Porque al final en eso consiste Inimba y porque todas las familias se merecen vivir maternidades plenas y felices. Como te adelantaba en el programa de hoy, de lo que vamos a hablar es de la placenta. No cabe duda de que el cuerpo de cualquier mujer es maravilloso, tiene un poder y una fuerza inexplicables. No solo pues es capaz de crear vida a partir de dos simples células que van a crecer y se van a multiplicar en cuestión de segundos, sino que durante cada embarazo también va a producir un nuevo órgano, la placenta. La placenta es un órgano maravilloso y de vital importancia para el desarrollo correcto del embarazo. De hecho, a modo de curiosidad te contaré que además es el único órgano temporal o único órgano desechable del cuerpo humano, ¿no? Es increíble. Y sin embargo, según el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de Estados Unidos, la placenta es el órgano humano menos comprendido por todos los enigmas que aún esconde. La placenta se empieza a formar muy prontito, en torno a la segunda semana del embarazo, cuando el embrión o lo que va a ser el futuro bebé se implanta, es decir, penetra en la pared del útero. Durante las siguientes semanas, la placenta va a ir infiltrándose poquito a poco en el útero materno, formando lo que se conoce como las vellosidades coriónicas, que van a invadir las arterias del útero de la mamá. No te preocupes, que ahora te lo explico un poco más claro y en castellano. Imagínate que el futuro bebé es una diminuta semilla que se planta en la tierra, ¿no? Y la tierra sería, pues digamos, lo que es el útero de la mamá. Y poco a poco esta semilla comienza a echar raíces. Esas raíces cada vez van creciendo más y se van a conectar pues con los vasos sanguíneos que llevan la sangre al útero de la mamá. ¿Y para qué hace esto? Bueno, digamos que es así como se va a conectar la circulación del bebé y la circulación de la mamá. Sin embargo, no será hasta la semana 10, semana 12, hasta que la placenta se haya formado por completo. Una vez ha cumplido su propósito, la placenta se va a eliminar lentamente tras el momento del parto. O sea que sí, después de dar a luz al bebé tienes que expulsar también la placenta, pero no te preocupes porque eso en comparación al parto al final es coser y cantar. ¿Y para qué sirve la placenta? Como te comentaba antes, la placenta es un órgano súper importante para asegurar el correcto crecimiento y desarrollo del bebé. Una placenta que no funciona correctamente puede implicar ciertos riesgos en el embarazo. Por eso, durante las ecografías, no solamente vamos a fijarnos en cómo se está desarrollando y creciendo el bebé, sino también se va a valorar dónde está localizada y cómo está funcionando la placenta. Yo siempre digo que la placenta es un órgano polifacético, ¿no? Es una especie de órgano comodín porque vale para todo y tiene muchísimas funciones. En primer lugar, la placenta va a permitir el intercambio de sustancias, es decir, para que el bebé crezca correctamente, pues necesita nutrientes como el agua, el oxígeno y anticuerpos que le ayuden a protegerse contra enfermedades. Y la placenta precisamente es la que se encarga de proporcionarle todo esto. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues te comentaba antes que las raíces de la placenta van a invadir los vasos sanguíneos de la mamá
y que por lo tanto se va a establecer una conexión entre la circulación materna y la circulación del bebé. Pues bien, la placenta además actúa como una especie de barrera, como un filtro. Es, digamos, también muy selectiva, es decir, permite el paso de nutrientes, de moléculas de oxígeno, sustancias inmunes que van a circular por la sangre de la madre y llegan al bebé a través del cordón umbilical e impide el paso de otras que pueden, pues, ser perjudiciales para el bebé. Existen sustancias como el tabaco, el alcohol, incluso algunos medicamentos que son capaces de atravesar esta barrera y llegar al bebé. Por eso pueden resultar, pues, sustancias nocivas y peligrosas. Y es por eso que se recomienda evitarlas durante el embarazo. Otra de las funciones de la placenta es la función respiratoria, porque aporta oxígeno al bebé. Durante el embarazo, los pulmones del bebé se encuentran llenos de líquido amniótico. Esto va a permitir que se desarrollen correctamente. Pero entonces, claro, puede que te preguntes, ¿de dónde obtiene el oxígeno el bebé? Porque respirar, lo que es respirar como tal, los pulmones no respiran. Bueno, pues es la placenta que va a actuar durante el embarazo como los pulmones del bebé y va a permitir el paso de oxígeno a través del cordón umbilical. Pero la placenta no solo proporciona oxígeno al bebé durante el embarazo, sino que también lo hace tras el momento del nacimiento, porque sabemos que esperar a que el cordón umbilical deje de latir tras el parto permite que el bebé se pueda, en primer lugar, adaptar con mayor facilidad a la vida lejos del útero materno y también le aporta oxígeno, glóbulos rojos y previene la falta de hierro, la anemia, en etapas posteriores. Esta práctica de esperar a que el cordón umbilical deje de latir se conoce como pinzamiento óptimo del cordón. La placenta también tiene una función endocrina, es decir, que va a producir hormonas esenciales. Durante el embarazo, el organismo de la mamá sufre numerosos cambios debidos, pues, principalmente a la acción de diferentes hormonas. Y la placenta también va a segregar hormonas a la circulación materna. Sabemos que la placenta produce hormonas tan indispensables para el embarazo como pueden ser, por ejemplo, la relaxina, que como su nombre indica, pues se encarga de relajar todos los músculos, las articulaciones del cuerpo para que se puedan ir adaptando al crecimiento del útero, el crecimiento del bebé y prepararse también para facilitar el proceso del parto. Otra hormona que produce es la gonadotropina coriónica humana o conocida con las siglas de HCG. Probablemente este nombre tan técnico pues no te suene mucho, pero estoy segurísima de que la conoces porque es la hormona responsable de que obtengas las 2 rayitas en el test de embarazo. La HCG de alguna forma previene que el cuerpo de la madre rechace la placenta durante el embarazo y además mantiene el cuerpo lúteo, que es una especie de estructura pequeña que se va a encontrar en el ovario y que es imprescindible para que el embarazo se desarrolle adecuadamente hasta que la placenta no está formada por completo, porque recuerda que te comentaba pues que esto sucede en torno a la semana 10, semana 12 para que pueda continuar, digamos, produciendo pues, estrógenos y progesterona durante el primer trimestre, ¿no? Esa sería un poco la función del cuerpo lúteo de producir estrógenos y progesterona durante estas primeras semanas. Y también produce el lactógeno placentario, que va a regular pues, el crecimiento del bebé, favorece también el desarrollo de la glándula mamaria, un poco en preparación a la lactancia materna, y muchas otras hormonas como los estrógenos, la progesterona, que también tienen sus funciones específicas. La placenta también actúa como una especie de escudo, es decir, que va a defender al bebé de muchas infecciones, bacterias que se encuentran pues, fuera del útero. Además, impide que el sistema inmunológico de la mamá lo identifique como un cuerpo extraño y lo ataque, ¿no? Durante muchos años, además, se ha creído que el líquido, o sea, el saco amniótico, que es la bolsita que contiene al bebé, era completamente estéril, ¿no? Pero sí que es verdad que hay investigaciones recientes que parecen sugerir que no, que la placenta tendría su propia microbiota, ¿no? Es decir, pues el propio conjunto de microorganismos, que son microorganismos sanos, todos los seres humanos tenemos microbiota, pues tanto en el intestino como en la piel, ¿no? Y esta microbiota, pues podría tener, digamos, implicaciones en el desarrollo del embarazo. Como te decía antes, pues lo cierto es que la placenta es un órgano todavía bastante desconocido y son muchísimos los misterios que esconde, ¿no? Pero eso no es todo, porque te comentaba que es un órgano bastante polifacético, ¿no? Y actúa también como los riñones del bebé. Es decir, la placenta
Lo que va a hacer también es filtrar la sangre para eliminar las sustancias de desecho, como puede ser, por ejemplo, el dióxido de carbono, porque los pulmones del bebé no están respirando, por lo tanto, ese dióxido de carbono se va a eliminar a través de la sangre. De esto se van a encargar las arterias umbilicales que se encuentran dentro del cordón umbilical y que van a enviar todos estos productos de desecho que se originan en el cuerpo del bebé de vuelta a la sangre de la madre para que sean eliminados a través de la orina, de los riñones de la mamá. Así que, bueno, como puedes comprobar, la placenta tiene funciones muy, pero que muy importantes. Puede que nunca hayas visto una placenta y te preguntes, joder, qué interesante suena todo esto, pero ¿no? ¿Qué aspecto tiene realmente? Bueno, decir que generalmente la placenta tiene una forma redondeada, ¿vale? Como si fuera una especie de tarta o una especie de disco. Suele medir de media entre unos 15, unos 20 centímetros y puede llegar a pesar hasta 500 gramos al final del embarazo. Si observamos una placenta, veríamos que tiene dos partes completamente diferentes, es decir, como las dos caras de una misma moneda. Por un lado tenemos la porción materna que se va a encontrar en contacto directo con la pared del útero de la mamá, es decir, que está pegadita al útero de la mamá, y esta cara pues tiene un color de un rojo bastante oscuro y un aspecto, lo cierto es que bastante rugoso también. Si le damos la vuelta, lo que nos vamos a hacer es encontrar con el lado fetal, es decir, la cara que está en contacto con el bebé y de donde va a surgir el cordón umbilical y el saco amniótico, la bolsita que va a recubrir al bebé a lo largo de todo el embarazo. A diferencia de la cara materna, esta cara es pues, mucho más brillante, es menos rugosa y además no solamente se puede ver el cordón umbilical, sino también todos los vasos sanguíneos en la superficie de esta cara. Bueno, ¿y qué sucede con la placenta tras el momento del parto? Pues muchas mujeres desconocen el hecho de que la placenta es suya y por lo tanto puedes hacer lo que quieras con ella. Generalmente sí que es verdad que en nuestra cultura pues no llevamos a cabo ningún ritual tras el nacimiento del bebé y que la gran mayoría de las placentas pues al final terminan en papeleras de residuos biológicos o siendo utilizadas por empresas de cosmética o para temas de investigación. Sin embargo, por su vital importancia y significado, no es de extrañar que muchas otras culturas, ¿no? La placenta sí que sea honrada y sí que sea venerada. Y decir que esto no es una moda, una tendencia pasajera, para nada. Yo te hablo de prácticas pues, que al final son ancestrales, ¿no? Que llevan realizándose durante siglos y que algunas de ellas pues, siguen vigentes a día de hoy. Por ejemplo, los egipcios creían pues, a pies juntillas que la placenta era la reencarnación del alma de la persona que había llegado al mundo. Y por eso, tras el momento del parto, pues la trataban con muchísima delicadeza, con muchísimo respeto y cortaban el cordón umbilical del bebé con un cuchillo muy especial que era pues todo un símbolo para ellos. Digamos que los que disponían de mayores recursos pues incluso momificaban la placenta y otros pues simplemente la arrojaban al Nilo un poco como símbolo de vida eterna. En otros países como Nigeria o Ghana, la placenta pues, es considerada como un hermano gemelo del bebé y por lo tanto también se le trata pues, con muchísimo respeto. En Malasia, la placenta simboliza el alma gemela del bebé y la van a envolver con un paño blanco y la suelen enterrar en el jardín de la casa, en lugares diferentes en función de si el bebé es niño o es niña. Si es niña, se suele enterrar en la parte delantera de la casa para que, bueno, un poco con la esperanza de que encuentre marido, y en cambio, si es niño, se hace en la parte trasera para posponer al máximo el momento en el que se vaya de casa. En Nueva Zelanda, la placenta es enterrada durante un ritual, un poco como símbolo de respeto pues, hacia los orígenes, hacia la naturaleza y hacia, ¿no? su tierra natal. Puede que estas costumbres pues, te parezcan interesantes, pero al mismo tiempo te parezcan un poco extrañas, ¿no? Lo que probablemente no sepas es que nosotros, a pesar de que no practicamos ninguno de estos rituales, y como digo, son muy pocas las familias que deciden ver la placenta tras el momento del parto, sí que la honramos, ¿no? Sin saberlo, sí que llevamos a cabo, pues, de alguna forma bastante particular, una especie de ritual, ¿no? Y es soplando la vela en cada cumpleaños. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues en latín la placenta significa pastel, ¿vale? Por esa forma redondeada que tiene. Y hay quien dice que cuando nosotros estamos en cada cumpleaños soplando la vela en esa tarta, hay quien dice que la tarta simbolizaría la placenta y que la vela que colocamos en el centro de la placenta simboliza el cordón umbilical. Así que de algún modo sí que estamos simbolizando
o recordando, honrando esa placenta, ¿no? Que durante tantos meses pues ha permitido que el bebé creciera y se desarrollara adecuadamente. Así que bueno, resulta bastante curioso cuando lo escuchas por primera vez, ¿no? Y es algo que nos hace pensar bastante. Bueno, y vamos a ir poniendo fin a este episodio, como has visto, a pesar de no ser tan conocida y que muchas veces no le brindamos la atención que se merece. La placenta es un órgano importantísimo para el crecimiento y la protección del bebé. Así que te aconsejo que si puedes, tras el momento del parto, si te apetece, dediques unos minutos para ver, para honrar tu placenta, para observarla, porque al final no solamente has creado vida, sino que también has creado un nuevo órgano, un órgano maravilloso con unas propiedades increíbles. Así que te animo a que, pues si quieres llevártela a casa, te la lleves a casa y lleves a cabo algún tipo de ritual. Y otra cosa que se está haciendo bastante en los últimos años es la impresión de la placenta. Esta la puedes hacer pues de mil formas diferentes, ¿vale? Hay quien la hace utilizando la propia sangre de la placenta. Y hay quien prefiere pues, utilizar diferentes pinturas, ¿vale? El caso es que se colocaría pues, la placenta sobre una cartulina o sobre una hoja. Como digo, pues puedes utilizar la propia sangre de la placenta o pinturas un poco para plasmar la forma de la placenta en la cartulina, en la hoja y tener así un bonito recuerdo de este órgano tan, tan especial. Bueno, y ahora sí hemos llegado al final de este podcast. Si te ha gustado este podcast, dale a like, te animo a que te suscribas y me dejes un comentario donde pues me cuentes qué te ha parecido lo que te he contado acerca de la placenta y si vas a llevar a cabo o has llevado a cabo pues algún tipo de ritual, has hecho algo especial con tu placenta. Me despido, muchísimas gracias por estar al otro lado, por escucharme, te mando un saludo enorme y nos vemos en el siguiente episodio.